saludando ya en Quito al doctor Santiago Begdax Espinosa. Doctor, qué gusto enorme, abogado con amplia experiencia en el sector privado y público también. ¿Cómo le va? ¿Cómo receta nuestra señal en la capital de la República? Le saluda Alberto Quintana. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Un saludo a todos quienes nos miran y nos escuchan por la señal de I99. Claro. Con un frío terrible aquí en Quito, le cuento. ¿Qué cosa, perdón? Llueve. Con un frío terrible aquí en Quito. Ah, caramba. Las cuestiones climáticas nos cargan locos, ¿ah? En Cuenca, decíamos hace un momento, llovió y también estuvo acompañada la lluvia de granizo en la mañana llegando al mediodía. Por acá son torrenciales las lluvias. Bueno, ustedes están con frío nomás allá en la capital de la República. En todo caso, siempre es un gusto poder conversar con usted, sobre todo en torno a esta temática, el seguimiento de la sentencia a la Corte Constitucional sobre el proceso que dictaminó pues el Tribunal Contencioso Electoral y que de alguna manera viabilizó la destitución del grupo de consejeros de participación ciudadana, pues que en el Ecuador llegado a conocerse o a identificarse como de la Liga Azul. ¿En qué fase está ese proceso? ¿Cómo está ese tema, doctor? Gracias por el espacio, Alberto. Mire, precisamente la Corte Constitucional hasta el día de hoy no se ha pronunciado sobre el seguimiento de sentencia respecto a las actuaciones de tres de la Liga Azul y de la señora Nicole Bonifaz respecto a la designación de superintendente de bancos. La ciudadanía deberá recordar que en esos momentos, cuando yo presenté el seguimiento de la sentencia, estos funcionarios de manera muy torpe designaron un superintendente de bancos del 2025 al 2027 y otro del 2027 al 2032, lo cual actualmente la Fiscalía General del Estado está considerando una presunción de existir precisamente una usurpación de funciones, y para el día sábado ha convocado una audiencia de formulación de cargos. Esto para mí no es nada más que la consecuencia de las denuncias que hemos venido presentando, la primera también ante el Tribunal Contencioso Electoral, que destituyó a los 4 de la Liga Azul, en este caso a Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Biel Capárraga. Fueron destituidos por haber hecho proselitismo político con la Revolución Ciudadana. ¿Y por qué hago una unión de estos dos temas? Porque precisamente las torpezas no son casualidad. Se está hablando de que Augusto Verduga tenía algún cierto grado de relación con la Revolución Ciudadana y que para este efecto habrían estado negociando cargos en la superintendencia de bancos y en otras superintendencias, más allá de que, como la ciudadanía conoce y fue público, fueron allanados y automáticamente el señor Verduga salió del país por Rumichaca. Ahora, en torno a este tema y a la diligencia que está pues fijada para el día sábado, ¿tiene que ver exclusivamente con la figura de usurpación de funciones en torno al tema del superintendente de bancos o hay algo adicional? Porque en las últimas horas se hablaba incluso de que la Fiscalía tendría información que han logrado obtener pues de los dispositivos celulares de los consejeros. Se habla de los consejeros en plural, no sé exactamente si se refiere solamente pues a la unidad móvil del consejero Verduga. Entiendo que la Fiscalía empezará por una suposición de que existe una asociación ilícita. Y es importante que la ciudadanía conozca esto. La asociación ilícita solamente es la unión para hacer un acto delincuencial o delictivo, y después de esto se puede encaminar cualquier otra situación. En el caso de la denuncia puesta por Roberto Romero es por usurpación de funciones, pero ya vamos viendo cómo va investigando la Fiscalía y cómo va concluyendo de acuerdo a las pertinencias que obtenga en este ámbito. Yo espero y aspiro que solamente sea este ámbito, porque yo no me alegro que exfuncionarios o funcionarios públicos estén inmiscuidos en este tipo penal. Realmente da mucha vergüenza cómo la función pública es utilizada para cumplir una agenda de impunidad. Y esto es precisamente lo que los ecuatorianos de bien, los que anhelamos un país mejor, debemos de tener en las elecciones de este 13 de abril. Claro que sí, para quienes nos están escuchando, mencionaba pues
el doctor Begdad a Roberto Romero von Buffel, que es el superintendente, ¿no? Es el superintendente de bancos que precisamente legalmente había sido pues nombrado y que actualmente cumple como debe ser pues sus funciones. Permítame que Michelle Maffei tiene otras interrogantes para usted, doctor. Doctor, muy buenas tardes. Evidentemente, como usted estaba mencionando, Augusto Verduga, Eduardo Franco Lor y Yadira Saltos, y al mismo tiempo la consejera como tal Nicole Bonifaz, están siendo investigados por supuesta usurpación y simulación de funciones e incumplimiento de decisiones legítimas. Ahora, para las personas que no somos juristas, ¿qué es lo que se les viene a estas personas? Porque se dice que tienen la suficiente información y los elementos para probar que estas personas han sido en efecto culpables. ¿Cuál es la sentencia que posiblemente ellos podrían tener que enfrentar en un futuro? Me parece que son de 3 a 4 años, Michelle. Sin embargo, lo que hay que hacerle entender a la ciudadanía, más allá del derecho, es por qué están vinculados a esto. Y es precisamente por haber cometido torpezas en la designación de superintendente de bancos. Y algo muy importante que también hay que decirlo, de lo que comentaba Alberto en este caso. El superintendente de bancos ha advertido que estas amenazas que está haciendo Augusto Verduga pueden crear pánico financiero porque es un ataque permanente al superintendente de bancos debidamente elegido. Entonces, en esta línea de ideas, lo que la Fiscalía va a tomar es todos los hallazgos que encuentre y abrir otros casos o, dependiendo de lo que se necesite, continuar una línea investigativa. Yo creo, a mi parecer, respecto al seguimiento de la sentencia que yo solicité a la Corte Constitucional, efectivamente hay una abrogación de funciones, efectivamente se ve que han estirado el derecho y lo han leído de manera antojadiza para incumplir la sentencia de la Corte Constitucional, y esto ha sido propuesto ya por la bancada de ADN con otra denuncia. Pero en este caso también hay la de Roberto Romero, que ingresó hace más de un mes, cuando yo precisamente pedí el seguimiento de sentencia a la Corte Constitucional. Entonces, esta línea de situaciones que han ocurrido van a desembocar este sábado y va a tener más lucidez con el pronunciamiento que tenga la Fiscalía General del Estado y, en este caso, si es que decide vincular y emplazar cargos a los funcionarios que mencionaste. Doctor Begdad, otra pregunta justo del Consejo de Participación Ciudadana, que en teoría suena como una organización que en teoría debería velar por nuestros derechos como ciudadanos, por la transparencia, por la democracia, y que en efecto la ciudadanía esté, se puede decir, más vinculada al proceso democrático que tenemos en el Ecuador. Pero lamentablemente siempre se termina politizando. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en lugar de que una persona que no tenga algún nexo con partidos políticos esté dentro del Consejo de Participación Ciudadana, siempre terminan personas que tienen nexos implícitos con estos partidos de turno. El gran ejemplo, los 4 exfuncionarios que tenían nexos implícitos como tal con Revolución Ciudadana. ¿Qué se puede hacer o qué iniciativas deberíamos tomar para evitar que este tipo de personas lleguen al Consejo de Participación Ciudadana, o es totalmente imposible y el Consejo de Participación Ciudadana, bien o mal, tendría que simplemente terminarse? Porque usted me podría responder que es imposible, lamentablemente, esa politización. Esperaría que no. Mira, lo que realmente tiene que ocurrir, y me voy a remitir al ofrecimiento del presidente Daniel Noboa de llamar a una constituyente. Lo que tiene que pasar es que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana y volvamos a un sistema de elección de autoridades como lo tiene todos los países. Este sistema que se inventó el Consejo de Participación Ciudadana es una obra mal hecha del correísmo para tener a sus mismos funcionarios en los entes de control, que deben ser apolíticos. Esta fue una carta constitucional puesta a la venezolana que debe ser cambiada en un proyecto político al mediano plazo, ni bien ya tenga el presidente, sea electo y demás, continuar con esta acción e ir a una asamblea constituyente o a través de la reforma, dependiendo de cómo lo mira políticamente, a pesar de que ha manifestado que hay otros andamiajes constitucionales que merecen ser cambiados.
Sin embargo, yo creo que ya es momento de que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana. Todos los seres humanos somos seres humanos políticos. Lo que no se tolera es que sean afines a un partido político. Y esta trampa ya lo ha desempolvado la Corte Constitucional en una sentencia, y también el Tribunal Contencioso Electoral con la destitución de estos funcionarios. Si uno lee la sentencia, se va a dar cuenta que hay mucha doctrina de lo que es una campaña política y lo que es la libertad de expresión, que fue lo que no pasó con los 4 de la Liga Azul que tú has mencionado y que fueron destituidos gracias a mi denuncia. Entonces, cuando empezamos a entender estos silogismos, también es un poco difícil darse cuenta que todos no tengan cierto grado de afinidad. Y ahí es cuando merece el Estado ser menos hipócrita y pasar a un sistema de elección que tenga que ser vinculado a través del legislativo. Perfecto, querido doctor Begnac. Albertito. Sí, algo adicional, doctor. Siempre que hablamos de este tema, ¿no? El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, vale la pena, ¿no? Recordarle a la audiencia, a todos quienes nos siguen, nos escuchan y nos ven, precisamente, ¿no?, que cuando se conceptualizaba esto se hablaba de algo que sonaba muy interesante, pero que lamentablemente nunca funcionó, ¿no? Aquello de la participación ciudadana, ¿no? Y el control social, que no era otra cosa, por ejemplo, que las colectividades en cada uno de los cantones, por ejemplo, acompañan a las autoridades, por decir, a los alcaldes en la elaboración, el diseño de las políticas públicas, en el tema del presupuesto participativo, cómo accionar la silla vacía, etcétera, etcétera. Pero vemos que eso nunca funcionó. Y ese es un tema al cual, si se le hubiera puesto énfasis, de pronto hubiera sido bastante valioso, porque hubiera sido en verdad la utilización de ese concepto de participación ciudadana, no para que los perdedores de un proceso electoral vayan a molestarle la vida a un alcalde, a una alcaldesa, sino más bien para tener ese contrapeso, esa ayuda que se requieren en muchas ocasiones, ¿no? Hubiera sido fantástico. No sé cómo usted lo ve, doctor. Lo que pasa es que a veces no son malas las instituciones, sino quienes la conforman, y yo creo que precisamente eso es lo que nos ha faltado, un aire de transparencia, de que actuemos de manera correcta. Pero yo también voy a hacer una profunda reflexión. Cuando fueron las elecciones en el 2023 a candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, junto con Michelle Calvache advertimos de esta línea, de que el correísmo quería tomarse las instituciones de control a través de sus alfiles, en este caso, que eran los 7 de la Liga Azul en ese caso, y sin embargo tuvieron una votación altísima, evidentemente porque se tomaron esta votación de la Revolución Ciudadana, cosa que no hicieron los demás candidatos. Entonces, en este sentido, yo creo que hay que ser sinceros con la realidad del país, hay que librarnos de un problema, porque realmente el Consejo de Participación Ciudadana se ha vuelto un dolor de cabeza, y esperemos que de alguna forma, ya sea por reforma o a través de la constituyente, desaparezca definitivamente el Consejo de Participación Ciudadana. Ahora bien, respecto a la participación ciudadana como tal, sí, tiene que haber una subsecretaría, una dirección que propicie la participación ciudadana, que propicie las veedurías. Es más, los mismos concursos para decidir las autoridades tienen que tener esta vinculación ciudadana, sin lugar a dudas, para luego llegar a 3 o 4 personas que sean designadas por la Asamblea Nacional. Sin embargo, esta sería el reemplazo de la participación ciudadana como una entidad, ya no como un quinto poder, como lo llamamos. Exacto. Como un quinto poder a la venezolana, como está previsto en la Constitución de Montecristi. Claro, no, sí es eso. Es que lo que pasa es que se arma un organismo, el diseño, la orientación fabulosa, suena muy bien, pero lo que pasa es que justamente pues los dueños de los partidos, pues los grandes gamonales desde atrás siempre quieren estar como titiriteros, ¿no? Quieren estar manejando el poder, por ejemplo, en todos los organismos de la función de transparencia y control social, ¿no? En las superintendencias, en la Contraloría, andan, pero es afanosos. Les encanta tener el control
valga la redundancia, de la Contraloría, y ya sabemos por qué, o en el manejo de la justicia. Ya eso es conocido y eso es lo que hay que acabar y el país debe de entender. Pero es que esa es la regla que creó el correísmo en un sistema constitucional y es precisamente por esa misma regla que no permiten que ellos ahora que no han estado en el poder y que eventualmente ahora pusieron el Consejo de Participación Ciudadana, no se les ha permitido poner fiscal y demás, pero trataron de hacer esto a través del Consejo de Participación Ciudadana con los de la Liga Azul. Claro. Entonces ellos procuraron tener sus autoridades de control y demás. Entonces yo creo que hay que librarnos de esta hipocresía y cambiarnos a un sistema que como lo tienen en los distintos países para que puedan elegir sus autoridades de manera distinta. Claro, por supuesto, porque no podemos, y ahí yo sé que a mucha gente no le gusta y hasta le molesta a algunos, ¿no? Cuando se hacen las comparaciones con Venezuela, pero ahí tienes el caso típico, ¿no? Justamente desde el Ejecutivo tienes un control total y parecen empleados, es increíble, ¿no? En el Consejo Nacional Electoral venezolano, en el Tribunal de Justicia venezolano, tienes pues a verdaderos peones del dictador Nicolás Maduro. No lo quiero dejar ir, Michelle también tiene alguna inquietud adicional, sin hacerle la otra consulta, ¿no? Yo veía durante estos días, y comentaba a la vez, ¿no?, que estaban pues desesperados algunos, esperando la resolución del señor Issa, de don Leonidas Issa, y las 4 personas que lo acompañan al señor Issa, que no tiene que ver nada con el respetable mundo indigenista, que es otra cosa, y que yo siempre he dicho, muy, muy respetable. Solamente haciendo la revisión de los resultados electorales de primera vuelta, no es fácil ver que en las provincias que tienen pues ese porcentaje mayoritario de población indígena, vemos qué opción fue la que ganó en primera vuelta. En Cotopaxi el señor Issa no ganó, siendo su jurisdicción provincial. Entonces yo digo, esto de esperar el pronunciamiento, supuestamente como que si fuera la gran fuerza, ¿qué es lo que demuestra, doctor? Demuestra que siempre hubo un pacto entre el correísmo y Leonidas Issa. Ese pacto que se vio visible en octubre del 2019 y luego en junio del 2022, cuando paralizaron la ciudad de Quito, cuando cerraron los negocios, cuando destruyeron y quemaron la ciudad. Ese es el pacto. Hoy se evidenció y se hizo electoral. Qué bueno, aplaudamos la falta de hipocresía, pero eso no demuestra lo que verdaderamente es los movimientos indígenas, los movimientos comunales, a quienes no se les la CONAIE no ha podido resolver su realidad por liderazgos como el del señor Leonidas Issa, que por un lado dice otra cosa y por otro lado está pactando con el caos. Entonces, verdaderamente para mí estos votos no son adjudicables precisamente a Leonidas Issa, porque el movimiento indígena tiene que tener memoria. El movimiento indígena fue ultrajado por el correísmo. Y esto no lo digo yo, métanse en las redes sociales. Cuando existió persecución a la protesta social, los primeros en ser arrastrados, incluso hasta ahí hay indígenas asesinados. ¿Y dónde estaba pues el señor Leonidas Issa defendiendo a esos indígenas que fueron vejados en esa época nefasta del correísmo, en esa época que solo nos dio dolor con la protesta social? Entonces yo me pregunto dónde estaba, y es por eso que el movimiento indígena va a castigar esta actitud del señor Issa de tomarse el nombre de la organización indígena para llevarles a una coalición con el correísmo, con quienes lo afectaron, con quienes los vejaron, y ¿saben qué? Con quienes lo dividieron, porque claro, también un sector del movimiento indígena se fue con el correísmo y los pusieron en contra. Hoy ya se olvidarán cómo arrastraron a 2 cuadras de la asamblea a Lourdes Tibán. Eso se olvida. Yo no me olvido. Y compañeros indígenas, les recuerdo que el correísmo es persecución. No estén del lado de quienes los persiguen. Ustedes no son eso. Me quedo con las palabras que decía hoy el exalcalde de Cotacachi, ¿no? Auquiti Tuaña. Esto es solamente el señor Issa lo clarificaba, ¿no? Y hay muchos dirigentes y autoridades, ¿no? Yo, por ejemplo, me le saco el sombrero, he visto la trayectoria del actual prefecto provincial del Tungurahua, me refiero al doctor Manuel Caizabanda, ¿no? Tremendo líder, 3 veces alcalde de Pelileo, va por el segundo periodo, claro que es el último, en la prefectura provincial del Tungurahua, pero vean ustedes, es representante del pueblo indígena de Pachacuti, pero es
un tremendo personaje que no tiene pues esas actitudes hostiles. Permítame que Michelle continúa, tiene una interrogante adicional, doctor. Doctor Begdag, ¿cómo estás? Sí, justo y evidentemente me hizo investigar un poquito en el tiempo. En el 2012 las marchas indígenas eran consideradas, entre comillas, como intereses golpistas, según el gobierno de Rafael Correa, cuando las marchas indígenas justo sucedían por ciertos dictámenes acerca de la minería, el agua y las tierras en general durante el gobierno de Rafael Correa. Hablando del CPCCS, ir un poquito más en una pregunta académica y de ahí una pregunta política. Yo quisiera que por favor nos digas cuáles son las autoridades o personas que el CPCCS es capaz de elegir dentro de la institución, porque son personas de extremo interés para que las personas sepan la importancia también del CPCCS. Y por otro lado, ¿por qué tanto movimiento en el CPCCS? Cada vez que hay un presidente o una persona dentro del CPCCS, todo el mundo cuando entra sabe que es un trabajo de máximo 6 meses, porque justo por los intereses políticos hay unas rotaciones extraordinarias. Son aproximadamente 34 autoridades de control que se eligen entre fiscal general, consejeros del Consejo Nacional Electoral, jueces del Tribunal Contencioso Electoral, contralor, superintendentes, entre otros. Esta es la joya de la corona porque es lo que mueve el Estado. Ejemplo, el superintendente de bancos mueve el sector bancario. El superintendente de compañías protege a las compañías, defiende en derecho a las grandes empresas, a las pequeñas empresas. Y lo más grande, la Fiscalía General del Estado. Y esa es la joya de la corona, porque es desde donde se puede conseguir impunidad, al igual que en la Contraloría General del Estado. Y voy a poner un ejemplo puntual porque esta situación que la estamos viviendo tenía que ser observada. Ya vimos en su momento al asesor de Verduga acercarse a uno de los candidatos a Contralor, que era el señor Juan Falconi Puig. ¿Quién es este señor? Embajador del correísmo. En su momento, les voy a contar una historia, postula, imagínense esto, postula a ser consejero del Consejo Nacional Electoral el señor Eduardo Franco Loor y la señora Bielka Párraga, quienes eran suplentes correístas en el Consejo de Participación Ciudadana. Y mágicamente, este concurso le sube 20 y 10 puntos respectivamente. Entonces, me van a decir que no existía una necesidad de tomarse el control de la institucionalidad. Claro que lo existía y fueron muy obvios. Y este es el ejemplo de lo que no tiene que pasar y por qué el interés político de tener el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Yo espero y aspiro que con las personas que han sido posesionadas ya, otros faltan de posesionar y llama la atención que la Asamblea no lo haga, pese a que ya existe un pedido. Sin embargo, yo espero que estas personas que están en el cargo ahorita en el Consejo de Participación Ciudadana lo hagan con mucha responsabilidad y que sigan una línea ya más transparente, ya más ciudadana, que realmente nos dé representación a quienes clamamos por institucionalidad en este país, no para beneficio propio ni personal, sino para dar aires de seguridad jurídica en el país y que atraiga la inversión y que con esto paliemos muchos problemas que tiene el Ecuador. Perfecto. Santiago, qué gusto saludarlo, desde Eduardo Mendoza Estrada. Yo tengo una consulta en específico y es respecto de esta elección que viene. ¿Qué tan importante es esta elección? Dejando de lado, como le digo, que gane el correísmo, que gane Noboa, etcétera, etcétera, para el tema de las nuevas autoridades de control. Porque vamos a tener una nueva Asamblea Nacional y sucede que probablemente pues, no esté muy de acuerdo con unas acciones del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Cree usted a la larga que es responsable por parte del próximo presidente o la próxima presidenta, ¿cómo le puedo decir? Llamar a una asamblea constituyente y eliminar este Consejo de Participación Ciudadana? Se puede hacer a través de una reforma constitucional por medio de la Asamblea Nacional,
pero ya que el presidente Daniel Noboa, que yo espero que gane las elecciones, ha dicho que va a haber una asamblea constituyente. En este caso hay que añadir evidentemente el tema de desaparecer el Consejo de Participación Ciudadana como una línea más. Pero mire, la figura de llamar a una constituyente sería la victoria de destronar la constitución venezolana en el Ecuador. Y verdaderamente yo creo que más allá del simbolismo que pueda tener esto, creo que es importante ya salirnos de este socialismo del siglo XXI y acoplarnos a una nueva generación legal. Con esto no quiero decir que con la constituyente va a solucionarse todos los problemas del país. Ya ha llamado el presidente Noboa que lo va a hacer, me baso en eso. Yo creería que se debe hacer una reforma. Yo creo que no estoy tan de acuerdo con que llamemos a una constituyente, sí, porque podemos vía reforma también quitar este candado venezolano que tenemos en la Constitución. Sin embargo, creo yo que es también loable que se realice una constituyente, porque finalmente también es otorgarle el poder al ciudadano de que elija sobre una nueva Carta Magna, y vamos viendo cómo va el camino y sobre todo la aplicación de estos temas, porque ustedes saben que dentro de lo legal pueden pasar muchas cosas, pero la aplicación es totalmente diferente, ¿no? Perfecto. Santiago, no sé, Alberto, ¿tienen una pregunta más? Yo quisiera hacer una consulta más a Santiago. ¿Tenemos tiempo todavía, Alberto, para hacerle una consulta más a Santiago? Claro. Santiago, cuénteme algo. ¿Cree usted que el tema de lo que se vaya a venir a dar en este 2025 en el Ecuador, porque ya tenemos que elegir probablemente fiscal, y esa es la realidad, ¿qué tan importante es esto de aquí? ¿Qué tan importante es el hecho de elegir un nuevo fiscal y que el fiscal, ¿cómo le puedo decir? Con todos los errores que puede tener Diana Salazar, por lo menos siga una línea, y al igual que en el tema de la misma Corte Constitucional, que no desbarate toda la estructura del Estado, que no se desbarate por parte del nuevo Consejo una estructura del Estado? ¿Cree usted que los procesos que está realizando el día de hoy el Consejo de Participación Ciudadana están bien hechos? Porque mire, se cayó de nuevo el concurso, sigue el problema, etcétera, etcétera. Los procesos están estancados por la falta de voluntad política y todo lo que está pasando en el país, ¿no? Lo que ha pasado de la destitución de la Liga Azul, primero también cuando estuvo Allen Berbera, luego el cambio de presidente, etcétera. Este Consejo de Participación Ciudadana no va ni para atrás ni para adelante, y por eso ya hay que ver qué hacer al respecto. Yo honestamente no creo que avance el concurso de fiscal. Sin embargo, yo siempre creo que hay que refrescar las instituciones, más allá de que aplaudo la gestión de la fiscal Diana Salazar, pero también imagínense a todo lo que ella se ha enfrentado y se seguirá enfrentando mientras esté en funciones. Entonces creo que hasta por el beneficio de ella ya tienen que cambiar de autoridades probas, autoridades transparentes, autoridades que verdaderamente vengan a hacer un trabajo en contra de las mafias y del narcotráfico, como se ha fajado la fiscal Diana Salazar, porque nadie puede negar eso. Ha hecho acuerdos incluso en el exterior para desmantelar bandas enteras que están enquistadas en el Estado ecuatoriano. Y con esto no quiero decir que es un trabajo perfecto, le ha faltado recursos, le ha faltado un montón de situaciones que son típicas de una administración en este país. Sin embargo, creo que ha sido un muy buen trabajo, pero también creo que ya debe refrescarse. No soy optimista, no creo que eso pase ni siquiera en este año, pero veamos cómo va avanzando y veamos si es que ya la Asamblea posesiona a los consejeros de participación ciudadana que corresponda y pueden continuar con estos concursos. Perfecto, agradecerle, Santiago. La verdad, muy interesante y bueno conversar con usted, y esperar que al país le vaya solo bien, nada más. Ese es el gol que todos tenemos. Agradecerle, Santiago. Le va a ir bien al país, siempre y cuando entendamos que con la mafia no se tranza, ni tampoco con quienes han transado con la mafia. No podemos votar con quienes son la mafia. Esa es la reflexión. Gracias, Santiago Bexdax Espinosa, recibiéndonos en Quito. La gente dice acá que
Caramba, qué envidia. Santiago está con un buen clima por allá. Acá en la costa estamos con calor. Con tremendos calores. Un abrazo, gracias siempre. Muchas gracias, aquí está helado. Hasta luego. Hasta luego. Son las 18:30. Rápidamente, un cachito para abrir el espacio de las menciones publicitarias. Marriott lanza su nueva línea Ambura. Si eres cliente American Express, tienes beneficios.